El día que caminé por el pasillo de la Catedral de San Paul, sentí que me quitaron mi personalidad y que la máquina real se apoderaba de mí. Princesa Diana, a la BBC, 1995. Esto es La Otra Corona, el lado B de la realeza, un podcast de Film and Arts en su tercera temporada, La Casa de Windsor. Soy Carola Gil. Soy Sofía Kotler. Este es un episodio sobre bodas y sobre la importancia de las bodas a la hora de darle continuidad a una monarquía. En este episodio en particular vamos a ver cómo influyó en Carlos el antecedente de su tío abuelo Eduardo VIII, que había abdicado al trono por el amor de una mujer que definitivamente no iba a ser aceptada por la familia real, y cómo esto condicionaría en Carlos las futuras elecciones de mujeres mientras aún era el príncipe de Gales. Además, vamos a repasar cómo fue la vida amorosa de Carlos, desde sus relaciones antes de casarse con Diana Spencer hasta su vuelta al gran amor de su juventud, Camilla Parker Bowles. ¿Cuáles fueron los hechos principales de un primer matrimonio tortuoso, el divorcio, y después de la muerte de Diana, su casamiento con Camila, quien finalmente será reconocida como reina consorte? En este episodio además se va a sumar a la conversación Rosa Julián González. Ella es comunicadora audiovisual y creadora de Historias por Narrar. Esto es un proyecto digital en donde investiga y cuenta datos y anécdotas de la historia. Y pueden encontrar todos sus videos en YouTube, en TikTok, en Instagram. Ya ella nos va a contar. Le vamos a preguntar en particular acerca de la historia de Carlos y Diana y recorrer también un poco sus personalidades, sus gustos y las presiones que tuvieron que enfrentar. El día que fue ungido con el título de príncipe de Gales, comenzó toda una serie de pesadas obligaciones para Carlos, el primogénito de la reina Isabel II y de Felipe, duque de Edimburgo. Pero ninguna quizá fue tan fuerte como la responsabilidad como heredero al trono y la necesidad de casarse con la persona adecuada y engendrar a su vez él también un hijo que lo sucediera y perpetuara en la monarquía. Conociendo un poco la historia de la familia real, incluso si nos remontamos varios años atrás, se podría decir que casar al heredero no era justamente una de las tareas más sencillas. Era una especie de tómbola. ¿Por qué? Bueno, había dos opciones, dos líneas de comportamiento, si querés. O Carlos pertenecía a una línea abnegada y devota del poder de su sangre, representada por supuesto por su madre, la reina Isabel, también por su abuelo Jorge V y su abuelo Jorge VI y su bisabuelo Jorge V, o era de la otra rama, más bien un fiel exponente de los que algunos llamaban la rama descarriada de la familia de Windsor, que podía también rastrearse varias generaciones atrás. ¿Quiénes? Bueno, la más reciente desilusión había sido justamente Eduardo VIII, el tío abuelo de Carlos, que había abdicado al trono justamente para casarse con una mujer divorciada de dudosa reputación para la corona, Wallis Simpson. Es que, como se dijo, la familia real británica siempre estuvo dividida entre estas dos aguas. Otro ejemplo es la princesa Margarita, hermana de la reina, que ella también tuvo una vida sentimental bastante controvertida. Primero, se enamoró perdidamente de un hombre divorciado, el capitán Peter Townsend, con el que quiso casarse. En ese momento, entre las presiones de la iglesia y de la propia hermana, la reina, tuvo que desistir. Después siguieron otros amoríos no muy apropiados para su condición de princesa y finalmente un matrimonio que tampoco funcionó, pobre. Y si venimos más cerca en la historia, más cerca en el tiempo, tenemos el caso del príncipe Harry, que si bien no es el heredero directo al trono, no solo se casó con una plebeya y divorciada de un matrimonio anterior, Meghan Markle, algo que ya
era bastante poco habitual para la realeza, sino que además decidió alejarse de sus funciones reales y renunció, entre otras cosas, a representar al soberano, en su momento su abuela, la reina Isabel II, pero ahora su padre, el rey Carlos III. Todo esto lo vamos a contar en más detalle en nuestro episodio 9, así que no se olviden de suscribirse y seguirnos en nuestras redes para enterarse de todo lo que se viene en La Otra Corona. Pero ahora volvamos al rey tercero, cuando era aún el príncipe de Gales y heredero al trono. Después de una educación estricta en Gorstone, el estricto internado en Escocia que había elegido su padre, Carlos estaba preparado para salir a la vida, para buscar a la mujer adecuada y casarse. Él mismo se había propuesto que se casaría antes de los 30 años, pero el destino le tendría preparados algunos imprevistos. Por lo pronto, cuando Carlos tenía tan solo 22 años, en un partido de polo en Windsor, conoció a quien fue y es hoy el gran amor de su vida. Ella es Camilla Shand, que entonces tenía 24 años. El rey es un amante de los caballos como su madre y siempre había sido un buen jugador de polo, como lo fueron sus hijos después, William y Harry. Bueno, por algo lo llaman el deporte de los príncipes, ¿no? En 1992, la revista People informó que cuando la pareja se conoció, Camila, bastante atrevida, le dijo a Carlos: «Mi bisabuela fue la amante de tu tatarabuelo». En ese momento, si bien cuentan que Carlos había quedado completamente flechado por ella, Camila ya estaba en una relación con algunas idas y vueltas con Andrew Parker Bowles, que sería después su primer marido. La verdad es que la cosa ya empezaba mal y Camila tenía pocas chances de ser aceptada por la familia real para convertirse en su esposa y menos aún en reina de Inglaterra. La verdad es que desde la familia real se hizo todo para que eso no sucediese. Después de conocer a Camila, Carlos se unió a la Marina Real, a la Royal Navy, y fue asignado a una fragata, y en febrero de 1973 el barco fue destinado al Caribe para no regresar hasta casi un año después, en noviembre. Algo que, según cuentan los biógrafos reales, fue orquestado por su tío y mentor, el conde Louis Mountbatten, justamente para alejarlo definitivamente de Camila. Es decir, apostaban a que en ese tiempo Carlos, entre el Caribe, el barco, las obligaciones, exactamente, se olvidara de Camila y la historia se disolviese naturalmente. La pregunta es, ¿qué es lo que tenía Camila que hacía que no fuese la candidata adecuada? Bueno, es algo que puede sorprendernos en la actualidad, pero la verdad es que Camila había tenido varias relaciones anteriores y era de esperar que no fuese virgen, una condición importante en ese momento para una princesa de Gales y una futura reina. Bueno, pero de todas formas, Carlos y Camila tuvieron una relación antes de la partida a la Marina y fue justamente durante el tiempo de Carlos en alta mar cuando Camila anunció su compromiso con Andrew Parker Bowles, un teniente al que había conocido a fines de los 60. Los allegados a Carlos siempre dijeron que el príncipe de Gales estaba desconsolado por la noticia, que además Camila le informó por carta. En su libro sobre Camila, un libro que se llama The Duchess, The Untold Story, La Duquesa, la historia jamás contada, la autora real Penny Junor escribió, ella misma le escribió a Carlos para contárselo. Le rompió el corazón. A la boda de Camila con Parker Bowles en la capilla de los Guardianes de Londres le siguió una recepción en el Palacio de St. James. A la ceremonia asistieron seguramente con gran beneplácito por la carga que se sacaban de encima, la reina madre, la princesa Margarita, la princesa Ana, la hermana de Carlos, con quien también se rumoreó que Andrew Parker Bowles había tenido una relación. Entonces tenemos a un Carlos en alta mar desconsolado. Bueno, ¿qué sería de él de ahí en más? Bueno, se convirtió en lo que los medios enseguida titularon el soltero más codiciado de Europa. Se lo veía de fiesta en fiesta, de cóctel en cóctel y hasta bailando la samba en los carnavales de Río. Hay imágenes al respecto.
siempre acompañado de bellas mujeres y por supuesto los tabloides británicos, a los que les encanta este tipo de información, se hacían un festín y las llamaban a estas chicas Los Ángeles de Charlie. En definitiva, Carlos se dedicó a disfrutar todo lo que pudo de la compañía femenina mientras seguía supuestamente buscando a la novia perfecta. Jóvenes herederas, modelos, aristócratas. Veamos quiénes fueron algunas de estas parejas más o menos serias del príncipe Playboy, como también a veces lo llamaban. Tuvo un breve romance con Caroline Longman, cuya madre, Lady Elizabeth Lambert, fue una de las damas de honor en la boda de la reina Isabel II. Ella es la madre de Ross Hanbury, marquesa de Cholmondeley, íntima amiga de los actuales príncipes de Gales. Bueno, hasta se rumoreó en algún momento un romance entre el príncipe William y esta chica Rose, ¿o no? Rumores, hasta ahora rumores de los que solo se habló en algunos medios, pero sin confirmación alguna del Palacio de Kensington. Bueno, otra favorita de la corte inglesa como futura princesa fue la hija del duque de Wellington, una mujer de nombre Lady Jane Wellesley. Su relación tuvo lugar entre 1973 y 1974, pero parece que los medios no los dejaban en paz y trataban de averiguar cuándo se haría público el compromiso. La verdad es que Jane perdió la paciencia y un día le dijo a un periodista: ¿pero cree que de verdad quiero ser reina de Inglaterra? Este sincericidio, por llamarlo de alguna manera, anuló inmediatamente toda su belleza y todo el pedigre impecable que tenía, otra más que quedaba descartada como posible princesa de Gales. En 1979, cuando ya se estaba acercando al límite de las 3 décadas que él mismo se había fijado, Carlos vivió otro breve romance con la it girl del momento, Sabrina Guinness, heredera de la dinastía cervecera. Después de salir con Carlos, se convirtió en la novia de moda y salió con Mick Jagger, Nick Nicholson, David Bowie y arrastró la etiqueta de ex de Carlos hasta que en el 2014 se casó con el escritor Tom Stoppard. Carlos siguió buscando la novia perfecta y por supuesto que esta lista sigue y también incluye a Sarah Spencer, la hermana de Diana. Pero el idilio parece que duró poco. Ella habló con la prensa en su momento con total espontaneidad sobre sus problemas de alimentación, sobre su adicción al alcohol y sobre los cientos de novios que había tenido. Así que también otra que quedaba descartadísima como candidata. Cuando el príncipe terminó con ella, Sara aseguró de todas formas que nunca se hubiese casado con él, así fuera un limpiador o el mismísimo rey de Inglaterra. Pero fue justamente en casa de la familia Spencer que Carlos y Diana se conocen. Así que repasemos un poco cómo fue ese primer encuentro. Efectivamente, es en una fiesta en lo de los Spencer que Carlos conoce a Diana Spencer, de 16 años. Carlos en ese entonces tenía 29. Diana era demasiado joven aún y no empezarían una relación hasta 3 años después, pero Diana confesaría de ese primer encuentro que cuando lo conoció pensó: Dios, qué hombre tan triste. Bueno, cuando volvieron a verse años después, ella le menciona este primer episodio que contás vos, donde había notado su tristeza. Me parece que ese fue un gesto que conmovió a Carlos. Recordemos que él acababa de perder a su tío, Louis Mountbatten. Un tiempo después, ya en julio de 1980, ambos fueron invitados a una barbacoa de fin de semana en la casa de un amigo en común, Philip, en la localidad de Sussex. Sin embargo, por lo que contó Diana años después, ya desde el comienzo las cosas no resultaron fáciles. Diana decía lo siguiente: no era consistente con su cortejo. Me llamaba todos los días durante una semana y luego no me hablaba durante 3 semanas. Muy raro, pensé. Bien, bueno, él sabe dónde estoy si me quiere. La emoción cuando solía llamar era inmensa e intensa. Las otras 3 chicas de mi piso se volvían como locas. A pesar de eso que contás, los acontecimientos siguieron desarrollándose y Diana pasó un fin de semana en el castillo de Balmoral como invitada del príncipe Carlos, y un titular de la prensa sensacionalista el 8 de septiembre de 1980 ya publica: está enamorado de nuevo. Así fue como se conoció la noticia del romance en el mundo.
En esos días la pareja se comunicaba básicamente por teléfono y solo se vieron 13 veces. Un número significativo para los supersticiosos, ¿no? Pero a partir de esos 3 encuentros, Carlos le propone matrimonio. Se ponía en marcha lo que se llama este mecanismo de la boda del siglo. Pero más allá de lo significativo del número, que la verdad es que son muy pocas veces para tomar una dimensión de lo que estarían por tomar, luego de 6 meses de noviazgo y a solo 3 semanas de que el príncipe de Gales hiciera la propuesta de matrimonio, el 24 de marzo de 1981, el Palacio de Buckingham anunció el compromiso de Carlos con Diana, hija del conde Spencer y de la señora Jeanne Kind. Poco más de 5 meses después de ese anuncio de compromiso, el 29 de mayo de 1981, el príncipe Carlos y Diana Spencer se casan en la Catedral de San Pablo, 34 años después de la boda de Isabel II y 141 años después de la reina Victoria. La boda, que fue vista por 750 millones de personas alrededor del mundo, fue calificada por Debrez, que es la voz, si querés, autorizada en etiqueta y protocolo, como el último gran evento de Estado del siglo XX. Esas imágenes de ella llegando en la carroza de cristal con la larga cola de vestido de bodas se ha repetido una y otra vez. Pocos o casi nadie sabía que allí empezaría, según sus propias palabras, una pesadilla. Es que estando en el propio altar, siempre según lo que Diana le dio esta versión a la prensa, fue cuando miró hacia un costado y vio que allí estaba Camila, como una premonición de que nunca dejaría de estar. Pero poco antes de la boda, ella descubrió una pulsera en la que Carlos había encargado una inscripción para Camila. Pero aunque Carlos logró invitar a su exnovia y futura esposa a la boda, junto a otros 2.500 invitados, entre los que contaban Nancy Reagan o Gracia de Mónaco, Diana se negó a invitar a Camila al más restringido desayuno nupcial celebrado en el Palacio de Buckingham. Vamos a hacer un paréntesis en esto que parece ser el comienzo de la pesadilla para contar que en esta boda se rompieron también algunas tradiciones. Por empezar, Diana y Carlos fueron los primeros royals británicos en abandonar esta anticuada promesa de obedecer en sus votos matrimoniales. Además, Carlos eligió la Catedral de San Pablo en vez de la más tradicional, si queremos, abadía de Westminster, porque no solo era más hermosa, sino que podía albergar una orquesta entera con un coro que era mundialmente famoso. Por último, aunque Carlos se olvidó de sellar sus votos con Diana en la ceremonia con un beso, el príncipe lo compensó horas más tarde cuando Diana y él iniciaron esta nueva tradición, la de besarse en el balcón del Palacio de Buckingham frente al público. Bueno, es un buen momento para darle la bienvenida y presentar ahora sí a Rosa Julián González, creadora del proyecto digital Historias por Narrar. Hola Rosa, ¿cómo estás? Hola Carola. Muchas gracias por estar acá hoy con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, estás participando de un episodio en el que justamente hablamos sobre Carlos y Diana y sobre todo lo que implica casar al heredero al trono, ¿no? Haciendo un poquito de historia, Carlos conoce a Diana por primera vez cuando ella era aún muy joven, ¿no? Corregime si me equivoco, tenía 16 años, estaba en la casa de la familia Spencer y Carlos venía de una larga lista de novias y de intereses románticos, pero nada que haya sido o entusiasmado a la familia real británica como Diana. Y quería preguntarte a vos justamente qué condiciones tenía Diana o con qué condiciones cumplía como para verla potencialmente como una futura princesa y una futura reina.
Bien, sí, bueno, tenía varios aspectos. Primero que ella, al mismo hecho de ser joven, no tenía parejas conocidas, no tenía, digamos, un historial de relaciones que podrían quitarle quizás un poco de prestigio a su imagen. Era joven, podríamos decir que era casi seguro que pueda tener hijos, era virgen, comprobadamente. Y pues el hecho de que ya tenía Carlos ciertos consejos acerca de buscar una mujer que pueda ser una persona a la que pueda guiar, que no necesariamente sea una mujer muy independiente, sino que más bien pueda seguir las reglas de los protocolos. Entonces yo creo que ahí encontraron el perfil perfecto en Diana, ¿no? Y que también tenía una imagen muy angelical. Era asistente de maestra en el jardín de infantes. Entonces creo que tenía varios requisitos, ¿no? A nivel de la corona. Y también a nivel de la familia de la que provenía Diana, ¿era una familia que a ojos de la monarquía era algo aceptable? Exacto, tenía un muy buen linaje, como le dirían, ¿no? Su padre era el 8º conde de Spencer. Su madre también cuando estuvieron casados, antes de divorciarse, ella también obviamente pasó a ser parte de la familia. Entonces, incluso tenía cierta relación directa, era una prima lejana de Winston Churchill. Entonces, era como varios requisitos a la vez que para ellos era perfecto, ¿no? Así que a primera impresión era una buena candidata. Así es, era una muy buena candidata para ellos. ¿Y quién era una figura? Bueno, me gustaría que me cuentes vos, ¿no? La importancia de la figura de el tío de Carlos, de Mountbatten, a la hora sobre todo de elegir una pareja. Sí, Luis Mountbatten de alguna manera era como un abuelo honorario, ¿no? De por sí fue una persona muy importante para el mismo padre de Carlos, entonces, en este caso, él también se convirtió en un mentor. Y cuando hablaban de los consejos que él podía darle con respecto a las chicas, él siempre le dijo, bueno, primero vive, experimenta, ¿no? Con mujeres, sal, anda a fiestas, conoce, ten tu vida social y después te casas. Pero busca a alguien que vaya bien con lo que necesitamos en la corona. Y pues Camila no era una opción, ¿no? Claro, porque Carlos ya la había conocido previamente a Camila y había sido descartada por completo, ¿no? Como una potencial princesa y, bueno, futura reina llegado el día. Exacto, por el hecho de que Camila ya tenía un historial de relaciones, ¿no? Entonces para ellos no era bien visto eso, ¿no? ¿Y qué importancia tenía el fantasma de la abdicación, ¿no? Andaba por ahí merodeando todavía. Contanos cómo era esa historia. Ese es algo que también el mismo Luis Mountbatten le recordó mucho a Carlos con respecto al hecho de que él no podía no podía repetir la historia de su tío, ¿no? De evitar que tenga que adjudicar porque necesitaba casarse con una persona que no estaba aceptada para la institución. Y siempre le habló de eso, incluso creo yo que el mismo Mountbatten sentía que había quizás algunas similitudes entre Carlos y su tío. Entonces, de alguna manera se creó un fantasma sobre los pensamientos del mismo Carlos de no querer renunciar a la corona, no dejar de lado su deber por nacimiento, pero tampoco quería dejar a la mujer que amaba. Entonces, definitivamente yo creo que a esa edad debe de haber sido muy complicado para Carlos el tener que tomar decisiones y encontrar a una persona correcta. Y lo más importante, creo yo, que es obviamente que la ame, ¿no? Por supuesto, bueno, y justamente ahora que mencionas esto, que la ame, estoy recordando esa primera entrevista que dan Carlos y Diana recién comprometidos. Creo que es uno de los periodistas que le pregunta a la pareja, bueno, ¿y están enamorados? Y Diana rápidamente dice, sí, por supuesto. Y en el caso de Carlos dice algo así como, bueno, lo que sea que estar enamorados signifique. Bueno, ¿qué podemos leer ahí de ese primer momento? Es la primera vez que los vemos juntos hablando como pareja. Yo creo que ese fue la primera señal y no había vuelta atrás de que quedaba claro que él no estaba enamorado, ¿no? Y quizás en ese momento, en ese contexto, las personas que lo veían
estaban tan emocionados por el hecho de saber que se venía una boda real, que el heredero a la corona se iba a casar, que nadie lo vio ni vio más allá de la emoción, ¿no? De los cuentos de hadas. Entonces, ese es, yo creo que el mejor ejemplo que nos puede expresar que Carlos no estaba enamorado, ¿no? Alguien enamorado no reacciona así, como lo hizo Diana, ¿no? Entonces, sí, lamentablemente creo yo que era algo que iba a suceder de todas maneras, porque no había amor, y pues creo yo que él, en la desesperación para no sentirse presionado por el hecho de que no se casaba y que no daba un heredero, pues tomó una decisión que no fue la correcta, ¿no? Claro, él había planteado, ¿no?, sus 30 años, creo, como límite para casarse y formar una familia, y bueno, ya si no, estaba llegando tarde a ese propio límite, ¿no? Así es. Bueno, y el mismo Mountbatten trató de que Carlos se casara con una de sus nietas, ¿no? Con su nieta menor, con Amanda. Y pues al final esto no funcionó. A las familias, tanto a los Mountbatten como a los Windsor, le gustó la idea. Estaban en ese proceso de ver qué se daba, si viajaban juntos a un tour por la India. Pero bueno, antes de que esto sucediera, es el asesinato, ¿no?, de Mountbatten. Entonces todo cambia. Y pues Amanda, que sí recibió una propuesta de matrimonio de Carlos, rechaza la propuesta. ¿Cómo termina afectando la muerte de Mountbatten a Carlos? Terriblemente. Perdió, creo yo, a la persona que era su confidente. Una relación que quizás no había establecido hasta este momento con su propio padre, ¿no?, con el mismo Felipe. Fue un golpe muy fuerte, y hasta ahora lo recuerda. Hay muchísimos discursos que se pueden encontrar sobre él en donde lo menciona, a pesar de que cambiamos hasta de siglo. Es decir, eso ha sido una persona muy importante para ellos. Y bueno, finalmente, a pesar de ese comienzo un poco complicado, en el que detectamos por lo menos dudas en las palabras de Carlos, ¿cómo sigue avanzando este matrimonio y cuáles podés decir vos que fueron los hitos principales que llevaron hasta la ruptura definitiva? Bueno, primero creo que es el más importante, que Carlos no estaba enamorado, ¿no?, que estaba enamorado de Camila. Y pues el hecho de que no se conocieron, ellos tuvieron solamente 13 citas, se vieron 13 veces antes de que él le pidiera matrimonio. Entonces no se conocían necesariamente, pues no tenían los mismos gustos tampoco. Diana era muy joven, tenía 19 años cuando se casa, iba a conocer recién la vida. Carlos es una persona que le gusta mucho el arte, la pintura, es muy, muy apasionado de la acuarela, de diferentes actividades, del polo. Entonces, creo yo que pues eso los alejó mucho más rápido de lo que podría haberse dado, ¿no? Entonces, como la diferencia de edad era notoria. Es bastante, son más o menos unos 13 años. Entonces era notoria. Las personalidades también, porque podría haber una diferencia de edad, pero quizás mantener gustos en común, pero no los tenían, no los tenían. Entonces eso creo que acelera mucho más la situación. Y el hecho también de que Diana se sentía sola. En muchos registros se sabe que Diana, prácticamente antes del matrimonio, que comenzó a vivir en cierta residencia real, oficial, estaba sola. Algo que no sucede, obviamente, cuando alguien está enamorado, ¿no? Trata de pasar tiempo con su pareja, a pesar de que hayan, obviamente, eventos o obligaciones, compromisos. Sí. Exacto, ¿no? Entonces, desde el inicio, pues, las cosas no fueron como se debieron de dar. Pero, pues, al final de esto salen los herederos, que son muy queridos. Ella es importante en la historia de los Windsor. Y también creo yo que hizo que madure mucho más Carlos, que pueda analizar mejor cuál es el rol que tiene que realizar ahora, ¿no? Bueno, ella en principio le da efectivamente el heredero que se esperaba y también el reemplazo para este heredero Harry. ¿Cómo fue un poco la vida familiar de esa familia, de la parte pequeña, ¿no? Diana, Carlos y los dos chicos.
Bueno, Diana se dedicó por completo a la maternidad. Ella de alguna manera fue una mamá más cercana, más activa, siempre ahí con las actividades del colegio, con los niños. Carlos no tanto. Y pues trataron de tener actividades juntos, pero creo que ahí siempre chocó el hecho de que no podían llevarse bien los papás, ¿no? Pero yo creo que cada uno ha dado un aporte y esta nueva generación que mucha gente espera con muchísimo entusiasmo el saber que va a venir un gran cambio en la familia real cuando se cambie de generación, en parte es por la crianza y ese aporte que dio Diana, ¿no? Dentro de la vida de ellos, y también del mismo Carlos, porque Carlos también es una persona muy interesante, es una persona muy culta, le encanta la historia, le encanta mucho la música, entonces creo que las cosas se tienen que dar de esta forma. No fue quizás como a todos nos hubiera gustado, pero se dieron y pues yo creo que el resultado y la emoción porque la nueva generación llegue es parte de eso. Y esta situación creo que la gente sienta que va a haber un cambio, ¿no? en la familia. Y probablemente, como decís vos, un cambio aún mayor cuando, si llegamos a verlo, William se convierta en rey también, ¿no? Exacto, ¿no? ¿Qué cambios van a venir con el reinado de William? Bueno, ahí efectivamente el pueblo inglés sí va a tener al hijo de Diana finalmente, ¿no? Sentado en el trono. Lo que no sé es si esa generación va a seguir tan apegada a la figura de Diana como la generación de británicos en la actualidad, ¿no? Sí, es algo que se va a tener que ver poco a poco. Yo digo que ahorita estamos viviendo un momento histórico, ¿no? Sí, toda la generación presente ahorita ha vivido al mismo tiempo con la reina Isabel II y ahora hemos visto este cambio que es algo histórico. Ha sido una de las reinas más longevas y vamos a ver una nueva coronación. No creo que falte mucho tampoco para que hayan cambios, porque el mundo está cambiando también. Entonces, por eso digo que estamos parte de una generación privilegiada. Estamos viendo historia frente a nosotros. Efectivamente. Bueno, muchísimas gracias, Rosa, por sumarte a este podcast. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchos éxitos. Igualmente. Chao. Perdón, no. ¿A dónde te encontramos? ¿A dónde te seguimos? Sí, me pueden seguir en Historias por Narrar en Instagram, TikTok y en mi canal en YouTube. ¿Con el mismo nombre? Sí, Historias por Narrar. Perfecto. Rosa Julián González. Gracias. Gracias. Ya vemos que lo que parecía la historia de amor perfecta fue en realidad la historia de una pareja común, con problemas comunes, que no vivió en un cuento de hadas color rosa, sino otro lleno de grises y de cicatrices como la mayoría de los mortales, excepto porque la suya fue una historia seguida por millones de personas. La reina Isabel II era muy consciente de esto. No podía permitir que el heredero al trono se divorciara, así que hizo todo lo posible por interceder para calmar las aguas, pero nada de esto pudo evitar lo que era inevitable. Y aunque oficialmente se divorciaron recién en 1996, su separación de hecho ocurrió en 1992, ese año al que la reina se referirá siempre como su annus horribilis. Poco después de su separación, en 1992, cayó la gota que rebalsó el vaso. Camila irrumpió en los medios ese mismo año como la villana del cuento de hadas que creían estar viviendo los medios británicos y se destapó la infidelidad de Carlos a su querida Diana con una mujer divorciada, aristócrata, rancia, mal peinada, como se la llegó a definir en los tabloides de entonces. Diana lo sabía hace años y por eso dijo en una entrevista a la BBC que era consciente de estar viviendo un matrimonio de a tres. Sus palabras fueron algo así como: había demasiada gente, éramos tres en ese matrimonio. El 12 de julio de 1996, unos días antes de cumplir el 15º aniversario de la boda, se anunció la separación amistosa. Diana perdía el tratamiento de Alteza Real y su despacho en el Palacio de St. James, pero seguiría viviendo en Kensington. Ambos compartirían la custodia de sus hijos, William, de 14 entonces, heredero al trono, y Harry, de 11 años. Ellos seguirían viviendo con ella en el palacio.
se hacía realidad lo que Diana siempre había sabido. Ella jamás sería reina. Pero, sin embargo, por su carisma, por sus acciones de caridad y por todas sus obras, se empezó a llamar la reina de los corazones de la gente. Bueno, esa fue la expresión que más sonó cuando murió fatalmente en un accidente de auto en París el 30 de agosto de 1997, algo que vamos a contar en otro de nuestros próximos episodios de La Otra Corona. A los 37 años se apagaba para siempre la llama de la reina de los corazones. Ahora Carlos era viudo y Camila, divorciada, había firmado el divorcio en 1995. Tras la muerte de Diana, la pareja Carlos y Camila mantuvo su romance durante un tiempo en forma discreta, pero no tardaron en dejarse ver en público. Fue entonces cuando Carlos le dijo a su madre que sí, que quería ser rey, pero que su relación con Camila no era negociable. Algo que a la monarca no le quedó más remedio que aceptar por amor a su hijo y un poco también porque le había finalmente tomado cierto cariño a su nuera. En el 2005, 8 años después de la muerte de Diana, Carlos anunciaba su compromiso y se casaba con Camila, quien se convertiría en la duquesa de Cornwall. Ella tenía 57 años y él 56. La reina no asistió a la boda por ser la gobernadora suprema de la Iglesia de Inglaterra y no tener permitido ir a bodas de divorciados, aunque sí fue a la misa posterior. La nueva esposa del príncipe Carlos fue bien recibida por los hijos de él, los príncipes William y Harry, que dijeron que solo querían ver feliz a su padre. En su libro autobiográfico, Harry dice que si bien habían aceptado a Camila, le habían pedido junto con William a su padre que por favor no se case con ella. Sin embargo, el largo camino de Camila hacia la corona parecía estar llegando a su fin. En febrero de 2022, 7 meses antes de morir, la reina Isabel declaró que era su sincero deseo que la esposa de su hijo fuese reina, Camila. Cabe hacernos la pregunta de quién habría elegido Carlos si hubiese tenido más libertades siendo jóvenes. A veces el deber no lleva necesariamente a un lugar feliz, menos en estos tiempos. Lo que sí podemos ver, eso sí, es que finalmente es el corazón el que elige. Lo hizo Carlos en su momento y lo hizo también su hijo Harry, con todas las controversias que esto trajo aparejadas. En nuestro próximo episodio vamos a hablar justamente acerca de uno de los hechos más cubiertos por la prensa internacional de los últimos tiempos: la muerte de la princesa Diana de Gales en un accidente automovilístico en París. Un hecho que además llevó al mundo a reflexionar acerca del papel de la prensa a la hora de informar sobre las vidas privadas de las personas, aun cuando se trata de príncipes y princesas. Así que si no quieren perderse los próximos episodios de este podcast, La Otra Corona, asegúrense de seguir el podcast y activar las notificaciones. Y si les gustó este podcast, asegúrense de darle 5 estrellas y también comentar en nuestro Instagram o Facebook, que es @filmanarts.tv.